Buenas noches. San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1. Por favor, si ya lo encontraron, voy a leer. Espero que ustedes también estén acompañándome del otro lado con la palabra de Dios, que es lo más importante. Bueno, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, acabamos de leer San Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Bueno, primero que nada quería agradecer a todos los oyentes que están del otro lado por estar siempre presentes, por acompañarnos, y porque cada uno de ustedes también, al escuchar la palabra, se hacen partícipe del Evangelio, de este Evangelio tan hermoso que nos regaló Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, así también quería agradecer también a Dios, y quería contarle un poquito, profundizar un poquito más de lo que ya le había compartido una vez, que era mi testimonio antes de recibir la salvación, cómo mi corazón había sido trabajado, cómo la tierra de mi corazón había sido labrada, y cómo así también Dios permitió situaciones en mi vida para que pueda recibir la salvación, para que pueda recibir la justicia de Dios en mi corazón, para que pueda recibir a Cristo. Bueno, resumiendo un poco, ¿no?, lo que les había contado, había llegado un momento de mi vida cuando era niño. Estaba separado, viviendo de mi madre, vivía con mis tíos. Como mi madre era madre soltera, entonces ella tenía dos hijos aparte de mí, que eran por parte de su otra familia, que sería mi padrastro en este caso, ¿no? Entonces yo vivía con mi madre, y cuando era niño, entre los 7 y los 8 años, sentí que entró rencor en mi corazón. Había entrado rencor, tristeza. ¿Por qué? Porque yo veía a mi madre que yo como lo veía, ¿no? Yo veía a mi madre, que mi madre me separaba de ella. Y yo decía: ¿por qué mi madre me separa de ella? Yo quiero estar con mi madre. Yo quiero crecer con mi madre, con mis hermanitos,
Mi hermano en ese entonces tenía 4, se llevan un año de diferencia. Entonces, yo en ese tiempo sufría mucho, sufría angustia, sufría tristeza, pero lo que veía mi madre que yo no veía era que cuando yo estaba con ellos, al ser una pareja separada, digamos, o sea, ser de otro matrimonio, yo a mi padre biológico nunca lo conocí en realidad. Y entonces, mi padrastro en ese entonces me trataba mal. ¿Por qué? Bueno, había una división entre los hijos de la pareja y yo. Entonces, eso me provocaba sufrimiento, me provocaba tristeza, pero yo siempre, mi corazón quería estar cerca de mis hermanitos y de mi madre. Entonces yo insistía, le decía a mi madre, yo me quiero ir cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, mi madre también veía eso. Entonces, mi madre, ¿qué hacía? Me mandaba, me mandaba a vivir con mis tíos, ¿no? Disculpen, estuvo el pastor justo. Y me mandaba a vivir con mis tíos, pero eso me producía aún más tristeza. A mí desde chico, lo que de chico me pasaba era que yo no veía mi tristeza, sino veía la tristeza de los demás. Entonces yo buscaba, decía, mi madre me necesita, ella también está triste, yo le quiero cuidar a ella, quiero ayudar con mis hermanos. Cuestión que seguía haciendo lo mismo, seguía intentando, seguía avanzando por mi vista y por mis pensamientos, ¿no? Y un día mi madre entró en mucha tristeza, sentía mucha tristeza, mucho dolor. En ese momento, bueno, cayó en depresión, no podía dormir, tenía insomnio. Entonces empezó a tomar pastillas para dormir, ¿no? Y un día se le fue la mano, tomó pastillas de más, cuestión que estuvo 2 o 3 días más o menos en cama. Yo estuve ese fin de semana justamente. Entonces yo desde chico era un chico atento, digamos. Sabía preparar el desayuno desde los 7 8 años, la comida, limpiaba la casa. Y, y yo al verle mal a mi madre, entonces le cocinaba, le preparaba el desayuno. Y bueno, pasó un día, pasó 2 días y mis dos hermanitos así, acostados, al costado de mi madre, ¿no? Y el segundo, tercer día, bueno, me acerco a la cama y, y me acerco y la toco. Y le digo, mamá, mamá, le digo. Cuando la toco no responde. Y le digo, mamá. Y bueno, ahí empiezo a llorar, empiezo a suplicar a Dios, Dios, esto es un sueño, esto es un sueño, esto no es real, decía yo. Por favor, devolvela. Y lloraba y más tristeza me daba porque mis dos hermanitos estaban a su costado. Entonces, en un momento le empiezo a tocar, le pongo la mano en su nariz, tampoco respiraba. Y cuando la toco, ahí
hace mi madre y ahí se levanta. Y ahí, esa fue la primera vez que yo sentí que mi corazón se rompió. Y bueno, seguía avanzando el tiempo, ya tenía 13, 14 años, las situaciones seguía igual, yo seguía viviendo separado de ellos. Pero en mi corazón, ¿qué se empezó a formar disgusto, enojo, tristeza. Yo decía, ¿por qué ella es tan egoísta? Si yo sé que ella necesita que le ayude, necesita de mí, necesita que yo cuide también a mis hermanitos. Yo soy el mayor, me tengo que hacer cargo, decía. Entonces, en ese momento, eh, conforme iba pasando el tiempo, más el rencor y la tristeza se apoderaban de mi corazón. ¿Qué pasaba? Cuando cumplía entre 20 y 25 años, sinceramente no me acuerdo bien, ya el rencor era tan grande que yo decía, mi madre es una egoísta, no deja que la ayude, no deja que esté con ella ni con mis hermanos, no quiere que esté cerca de ellos. Mi corazón cada vez se iba oscureciendo más, hasta el punto que, bueno, empecé a entrar en tristezas, depresiones, empecé a consumir mucho alcohol, drogas, me enojaba, hasta que un día, bueno, me acuesto en mi cama, me acuerdo bien eso, me acuesto en mi cama y me pregunto, ¿no? ¿Por qué es así? Decía yo, ¿por qué es tan mala? Entonces, a lo que mi mente hace como un clic, reflexiona y dice, porque me acordé que una prima un día me dijo, cada vez que vos venís, todos los fines de semana, es un día triste. ¿Por qué? Le digo, porque tu mamá junta la ropa llorando, tu ropa, y dobla tu ropa y llora mientras te hace la valija. Y bueno, acostado me puse a reflexionar, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces yo en ese momento decía, yo estoy viendo mi dolor y no me estoy compadeciendo del dolor de ella. Ella como madre está viendo cuál es la mejor alternativa, que es él, mi hijo mayor, está bien. Yo tengo que tratar de cuidar a mis dos hijos chicos. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, más se metía en mi corazón, ¿no? Yo soy un egoísta, soy un mal hijo, soy un desconsiderado. Nunca en realidad consideré el dolor que mi madre tenía, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, trataba de ser buena persona, buen tipo, digamos. Hacía buena obra, trabajaba duro, trataba de inspirar siempre a los demás, pero empezó a entrar otro pensamiento negativo en mi corazón, el cual, ¿quién es el culpable? Es mi padrastro. Él le hace sufrir mucho a mi madre. Entonces, ¿qué pasó? Iba avanzando el tiempo, ahora otro tipo de rencor iba creciendo en mi corazón. ¿Qué? Yo ya me veía como un desconsiderado, que no honró a su madre y que la trató mal encima. Y un egoísta. Entonces, ahora llegaba el turno de mi padrastro, en ese pensamiento malvado que crecía. No, él tiene la culpa. Él le hace sufrir. Por ende sufro yo y por ende sufre la familia. Él es el culpable, decía yo. Me tengo que vengar, decía. Y esa maldad iba creciendo en mi corazón. Conforme iba creciendo, desde chico a mí me gustaba mucho el deporte, más específicamente el fútbol. Que ahí, en lo que le voy a contar ahora, se rompió otra partecita de mi corazón. En lo único que me enfocaba entonces era en el deporte, en el fútbol. Vivía entrenando día y noche, todos los días era 40 minutos de trote, teniendo 13, 14 años.
ejercicios, me dedicaba mucho. A los 15 años me probé en un club. Estuve una semana en un club de de la provincia de Corrientes, y a la semana me piden que me haga el carnet, un carnet con foto de 4x4, análisis de sangre, si tengo alguna enfermedad, de mal de Chaga, todo completo. Cuestión que una semana después, no, un mes después, tenía que hacer unos estudios de los huesos. En esa semana que me pidieron todo eso, jugando al fútbol tuve un problema, me caí de costado y me fracturé una pequeña parte de la cadera. Era minúsculo, pero se notaba. Conforme iba pasando tiempo caminaba un poquito malito. ¿Qué pasó? Llegó el día de hacerse la prueba de los huesos y fracasé. En ese momento fracasé, ahí sí decía yo, que me sacaba de todo. Y bueno, Dios quiso así, ¿qué voy a hacer yo? Y se cortó, terminé. Conforme iba pasando el tiempo no quería renunciar al deporte. Entonces, pensando en la maldad que iba creciendo dentro, ah, me voy a vengar algún día, me voy a vengar, decía yo. Entonces practicaba boxeo, practicaba kickboxing, practicaba jiu-jitsu, cualquier arte marcial que podía lo hacía. Me hacía bueno un tiempo, practicaba un año, lo veía muy fácil, entonces lo dejaba, ahí me metía a otra arte marcial. Lo hacía un año, lo veía muy fácil, entonces dejaba, volvía a dejar. Es como que nada me llenaba. Avanzaba el tiempo y bueno, me empecé a meter en las drogas, me empecé a meter en el alcohol, y esa maldad iba creciendo, ¿no? Entonces yo decía, no, a este hombre lo tengo que eliminar de nuestra vida, de nuestra familia. Y pensaba siempre el momento, cómo hacerlo, por qué lo tengo que hacer así. Y un día acostado otra vez en mi cama, ¿por qué estoy pensando así? Decía yo. ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si verdaderamente pasa algo malo, qué voy a hacer? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar mi familia? Decía yo. Otra vez reflexionó, no, mi cabeza. Y entonces, en ese momento dije, no, yo soy un asesino. ¿Qué diferencia hay entre yo y un asesino? La única diferencia es que el asesino que está en la cárcel lo llevó a cabo. Yo no lo llevo a cabo, pero si pasa algo mal por una... ¿Qué voy a hacer? Yo soy un asesino. Soy un desconsiderado, soy un asesino. No honré a mi madre. Nunca respeté a Dios, decía yo. Codicioso. Una cantidad, desde chico ya, ese auto algún día va a ser mío, decía, o voy a tener uno mejor que ese. Entonces, en mi corazón había mucha maldad, había mucha tristeza, y yo no me podía ver bueno en ese momento, pero había algo todavía que faltaba. Había una buena obra que estaba en mi corazón, que era la que no me dejaba recibir, ¿no?, la salvación. Yo en ese momento ya, 27 años, ya empecé a seguir la página, empecé a escuchar las prédicas del hermano de Matusalén. Entonces, había algo todavía que me detenía, ¿no? Que era, vos nunca robaste, vos no sos ladrón, nunca robaste vos. Entonces me acordaba yo, sí, yo nunca robé. Nunca le robé a nadie. Es más, cuando yo veía a un amigo que estaba por hacer algo malo, yo le decía, no hagas eso. O cuando me enteraba que ellos hacían algo, le decía, no, devolvé. Vos nunca robaste. No tenés maldad. En eso todavía no fracasaste. Sos bueno. Tenía ese pensamiento, ¿no? Hasta que un día otra vez, reflexionando acostado, mi conciencia me acusó.
me decía, vos robaste cuando era niño. Y ahí me acordaba, ¿no? Cuando yo vivía con mis tíos tenían un negocio. Entonces cada tanto cuando ellos tenían que hacer algo importante, alguna diligencia, tenían que ir a algún lado, me dejaban a cargo a mí del negocio, teniendo 7, 8 años, como le había contado, vivía con mis tíos. Y un día, ¿no? Veo el monedero lleno de monedas. Y se va mi tío, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Le robaba 2 o 3 monedas, para que él no se dé cuenta nada más. Cuando él no se daba cuenta, le sacaba. Cada vez que lo hacía, luego al otro día iba y compraba en otros negocios para que él no se dé cuenta. Compraba balitas, golosinas, todo, gaseosas. Y bueno, conforme iba pasando el tiempo, sentía más confianza en mí. Y entonces, ¿qué pasaba? Un día me dice, Luis, vení a atenderme el negocio porque tengo que ir al baño, me dice. Entonces voy corriendo, entro al negocio y él sale corriendo. Entonces esta es mi oportunidad, veo el monedero, voy y manoteo. Cuando manoteo así la moneda, ahí entra mi tío. ¿Qué estás haciendo? Y ahí me descubrió mi maldad. Me dio una exhortada que hasta hoy en día no me olvido. Entonces, en ese momento, no. Yo verdaderamente, 100%, yo soy pecador, yo voy al infierno, decía. 100%, yo no tengo salvación. Es imposible que yo tenga salvación. Y hoy, bueno, quiero compartirles un versículo y que está en Primera de Corintios 6, que está en Primera de Corintios 6, 9. A partir desde el 9, que dice así, Primera de Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En ese momento, bueno, hoy me estaba acordando de esta palabra y así me podía acordar de todo, ¿no? Yo 100% soy esta persona que está acá. Yo en ese momento no podía heredar el reino de los cielos, no podía entrar al cielo, no tenía cabida en el cielo, no había un Sergio en el cielo, era imposible. ¿Por qué? Porque mucha era la maldad que sentía en mi corazón. Yo sentía que era un asesino, un drogadicto, era un violento, no honré nunca a mis padres, era un ladrón, no, nada, 100%. Pero recibiendo salvación, Dios me pudo abrir los ojos, ¿no? Y así, pues quisiera leer también el versículo que sigue. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No? Cuando una vez que recibí salvación, yo por mí mismo, yo por mis obras, yo por mis pensamientos y por mi corazón, de ninguna manera podría entrar al reino de Dios. Solamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo, como dice acá, Primera de Corintios 6, capítulo 11, vamos a leerlo de vuelta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
y por el Espíritu de nuestro Dios. Ningún sacrificio que yo podría hacer, ninguna obra que yo podría hacer, podría acercarme a la gloria de Dios. Entonces un día también, hace poco, pensando profundamente, ¿cómo hizo Dios para perdonarme?, decía yo. ¿Cómo Dios podría limpiar mi corazón? ¿Cómo puede limpiar este hombre que soy yo? Y a lo que también la voz de Dios, creo yo, me habló y me dijo: Dios te perdonó porque 100% sus ojos están puestos en la obra de Cristo. Por eso Dios perdonó nuestro pecado, porque los ojos de Dios están 100% puestos en la obra de Cristo. Y así también, para poder nosotros recibir la salvación, la justicia de Dios y que Cristo nazca en nuestro corazón, 100% nuestros ojos tienen que estar puestos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una parte, ahora volviendo a Mateo 5, si Pedro no hubiese pescado un solo pescado ese día que Jesucristo le habló, ese día Pedro, yo calculo, ¿no?, él estuvo todas las noches, dice la palabra, estuvo todas las noches, sus manos seguro estaban cansadas, ya no podía levantar la red, seguro no tenía fuerzas, estaba pensando seguramente también en su familia: tengo que alimentar a mis hijos, tengo que alimentar a mi mujer. Puede ser que también dependían sus padres de su trabajo, de su pesca. Entonces, si un solo pescado Pedro esa noche podría pescar, no hubiese escuchado la palabra de Jesucristo. Imagínense si Pedro sacaba un pescado, ¿no?, y Jesucristo le decía: boga mar adentro y tira la red, él le hubiese dicho: no, estás loco, si yo acabo de venir ahí, estuve toda la noche, tengo años de experiencia, tengo mi familia que está en mi casa, se está muriendo de hambre, tengo que ir a ver qué consigo para comer. No, voy a llevar este pescado que saqué, voy a comer con ellos y mañana voy a volver a ver si saco algo. Pero no, para que Pedro pueda recibir la palabra de Dios, la palabra de Cristo en su corazón, él tuvo que perder todas las fuerzas. Así también yo podía ver, Dios tuvo que quitar todas las fuerzas de mi corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la salvación, para que yo pueda recibir el Evangelio, para que yo 100% pueda ver la obra de Cristo. Y bueno, hermanos, hasta aquí, hermanos y amigos y todos los que nos ven de todo el mundo, hasta aquí quería compartir. Bueno, vamos a orar para terminar ahora. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmensa gloria, gracias por tu gran amor, por tu justicia y por el perdón de nuestros pecados.